reportando audiencia, Flori Enríquez. Gracias. No, ya no. Ya no. Juiciosita. Miren, nosotras Pero vamos si a el conversar. término cometa, ¿qué es eso? No, porque era ya una intermitente. una compañera nuestra del botánico que aparecía como lo cometa. Pero ya no, eso es juicioso, eso está ahí todo el tiempo. Ellos va todos los días. Miren, ellos van. vamos a hablar con la doctora Sara Mota, pediatra infectóloga, y el doctor Héctor Balcácer, quien es médico pediatra, médico infectólogo. Infectólogo de adultos. De adultos. Y con ellos nosotros vamos a hablar del tema de polio. Lo primero, el concepto de aldea global se va haciendo cada vez más amplio y eso incluye las enfermedades. Nosotros podemos hablar de un rebrote a partir de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, o nosotros tenemos que utilizar un término diferente. Claro, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias, Sara, porque sé que le avisamos con poquito tiempo. De verdad que Ay, gracias de verdad. hizo un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Bueno, lo primero que hay que decir es que yo siempre se lo dije fuera del aire a estos jóvenes, que hay que hacer un poquitito de historia para las enfermedades. Lo primero es que la vacuna contra la poliomielitis se comienza a aplicar en el 1950. La poliomielitis en los años 40 tenía una tasa de mortalidad. Escuchen esto, se morían en los Estados Unidos 35,000 personas todos los años de polio. Wow. Antes de que en el 1950 se comenzara a aplicar la vacuna Salk contra el polio. Pero un viaje de gente era, doctor. Entonces, déjame irme acercando poquito a poquito. A partir del 1950 inicia el proceso de vacunación en los Estados Unidos y posteriormente llega a otros países. República Dominicana no estima que pudiera haber llegado la vacuna cerca de los años 60. Razón por la cual aquellas personas que no han estado preguntando en redes sociales, Balcácer, voy para Nueva York. Me vacuno. Me tengo que vacunar. La realidad es que la doctora Sara Mota va a ser un poco más enérgica ahorita en cuanto a eso. Si usted no sabe si usted se vacunó o no, si nació antes de los 60, mi recomendación es que sí se vacune, porque es reconocer que la poliomielitis es una enfermedad que no solamente es que mata, sino que puede provocar un daño neurológico tan importante que ustedes recuerdan personas que tenían los piecitos, las piernas flaquitas y que no se podían parar y que estaban en silla de ruedas, que todos nosotros durante nuestra niñez los observamos. Claro. Hay que decir que estas son algunas de las secuelas. Entonces, en cuanto a lo que pregunta Zoila sobre si se habla de rebrote, no puede hablar de rebrote porque el último caso de polio en los Estados Unidos ocurrió hace 10 años. No, Okay. claro. Tenían 10 años en la ciudad de Nueva York tenían 10 años sin haber observado un caso de polio en su territorio. Porque los otros casos habían personas que habían llegado de otro territorio, como decías de lo de la aldea global, que llegaba con un diagnóstico de poliomielitis a su territorio. Pero aquí estamos hablando de alguien que no había tenido ningún viaje reciente, era una persona de 20 y pico de años que pertenece, esto sí, aquí donde están las comillas negritas, a la gente que no se vacuna. A los grupos judíos ortodoxos que entienden que el proceso de vacunación va en contra de las escrituras del Antiguo Testamento en el cual ellos pertenecen. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando observamos este panorama nos damos cuenta, Balcácer, ¿pero qué fue lo que ocurrió? Bueno, que en julio se detecta ese caso y en los Estados Unidos entonces comienzan a analizar el agua residual. ¿Qué es el agua residual? El agua que sale de los hogares con la orina, las heces y todos los desechos de los hogares. Y oh sorpresa, en 5 condados del estado de Nueva York aparecen esas aguas residuales la presencia del virus de la poliomielitis. Y eso salió en la prensa, sí, justamente. pero el problema es el siguiente. Esas aguas residuales pudieran en algún momento, como ha ocurrido en cualquier accidente, mezclarse con las aguas de algún acueducto y tener un brote mayor. Pero eso significa también que tú tienes un grupo de personas por ahí circulando con el virus de la poliomielitis, excretándolo a través de las heces. Que no lo sabe. A través de la saliva, a través de las secreciones nasales y pasárselo a otra personas persona susceptibles que tienen el siguiente inconveniente. Tenemos 2 años de qué cosa? De pandemia. Tenemos 2 años de atraso en qué cosa? En la vacunación. Fíjense cómo la Sociedad Dominicana de Pediatría tiene una campaña para que pongan al día para que se coloquen al día las vacunas a los niños. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el no tener un esquema de vacunación completo
te lleva a ponerte en susceptibilidad Y a tener enfermar. consecuencias mayores, doctor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? en todo caso, doctora, Este caso, los por niños favor. están más protegidos. Bueno, Aquí la desprotección es Que para adulta. adultos. No. No, la susceptibilidad es universal si el esquema de vacunación no está completo. completa. Ajá. Se estima o uno percibe que los niños pueden estar más protegidos al tener un esquema completo. Exacto. Por ejemplo, Una pregunta, por perdón, ejemplo, doctora. Sí, antes de la pregunta, vamos a poner un ejemplo puntual con personas de aquí mismo. Por ejemplo, Mateo tiene 5 años. Ajá. Si tiene un esquema completo de vacunación Ahí al era día, como mi él pregunta. está protegido. Ok. Pero Milán. Milán no, porque tiene 5 5 meses y meses. apenas tienes 2 dosis. Entonces, si nos vamos a Y el esquema completo son 5 dosis. Y yo ¿Qué quería- debe pasar en cuánto tiempo? Eso quería las 5 preguntarle, dosis? ¿cuánto En los tiempo dura primeros el 4 años esquema? de vida. Ah, Pero le que falta, si tú por claro. alguna razón, yo siempre le pongo a los estudiantes la situación de una pareja que tienen un niño de 2 meses, se dejan, la muchacha se va para su campo, al año él la recupera y entonces el niño llega con 1 año y 2 meses después sin ninguna vacuna. De ¿Qué atraso. hacemos? Porque el niño que va, por ejemplo, como estos es fácil, pero cuando tenemos niños que están fuera, ¿cómo se hace? Entonces, vamos a fijarnos simplemente en el número. Ok. Yo debo tener 5 dosis de vacuna que están comprendidas en lo siguiente. Hay 3 primeras dosis, que son las dosis iniciales, y luego 2 refuerzos, que se colocan, en el caso de los niños, se colocan 2, 4, 6 meses, luego un refuerzo al año y medio, y luego un refuerzo a los 4 años. Ok. Sí, yo soy una Estas son inyectadas. Ahí está completo. inyectadas. Ok. En el caso de los niños que se vacunan a nivel del Servicio Nacional de Salud, en los vacunatorios públicos, reciben una primera vacuna oral y luego, Todas las otras- una primera vacuna inyectada y luego reciben las otras orales. El doctor explicaba muy apropiadamente que la Espérate, vacuna... Sara, perdón, déjame interrumpirte por algo. En los Estados Unidos, a partir del año 2000, se prohibió la vacuna oral. La oral. A partir del año 2000, en los Estados Unidos no se vacuna con polio oral. Justamente ¿por qué? Por esta situación Porque que cuando una explicaba de lo de persona las se heces. toma la vacunita esa que le daban las gotitas a los niños, el problema es que luego de varias dosis, los niños siguen excretando el virus. Ok. Y hay casos detectados de polio fruto de personas que excretando ese virus O sea, que contaminaron se otras convierten en personas. portadores. Pero Exactamente. precisamente lo que iba a comentar a continuación es que, ¿por qué se coloca esa vacuna Oral. oral primero? Bueno, porque la vacuna que se utilizaba anteriormente era esa en muchos países de Latinoamérica. Como dice Balcácer, en Estados Unidos hace más de 20 años que no se utiliza la vacuna oral por su relación a la posibilidad de desarrollar la enfermedad asociada a la vacuna. Ok. Ujú. Es algo, no es tan frecuente como uno pensaría, es una parálisis por cada 1.000.000 de dosis, pero aún así esa sola vale la pena Claro. no hacer la vacunación con arriesgar, esta correr el por riesgo. riesgo. A medida que se fue vacunando en todo el mundo y que se ha ido controlando la enfermedad en otros países, la Organización Mundial de la Salud recomendó que se vaya quitando esa vacunación en todos los países, es decir, que algunos países comiencen a disminuir las dosis de La vacuna oral. oral. Y de hecho, muchos países de Latinoamérica ya no están vacunando con vía... Lo que con nosotros tenemos aquí es intramuscular. tenemos intramuscular para la primera dosis a nivel público y el resto de las vacunas orales. ¿Qué ocurre? Si yo tengo una vacuna, para que las madres que nos escuchan, que vacunan a sus niños a través del centros de Servicio de vacunación, Salud Pública, no piensen que están menos protegidos con que la vacuna en privado, porque sabemos que no van a tener todos el mismo acceso. ¿Qué pasa? Si yo me vacuno primero con la inyectada me proporciona, me va a estimular mi sistema inmune de manera tal que cuando la segunda dosis sea oral, No me me convierte en un disminuye el portador. riesgo de yo producir, de yo presentar. Eso es lo que se conoce como una vacunación secuencial, porque tú vas a utilizar 2 vacunas de diferente vía. Ahora bien, en los vacunatorios privados a los que se puede acceder a través de los seguros y que se cubre, que lo cubre incluso los planes básicos, tenemos vacunas compuestas que son hexa, penta y heptavalente, que significa que tienen 5, 6 y 7 Espectro, enfermedades sí. para Enfermedades. prevenir. Enfermedades que Entonces, cubre. esas vacunas hexa, sobre todo las hexas y las hepta, las que tienen 6 y 7, tienen polio inyectado. Ok. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, va al centro de vacunación y le ponen neumococo por un lado y le ponen esa hexavalente en otro ladito, ya está recibiendo polio inyectado, que eso al recibir esas vacunas pues permite que él pueda vacunarse simultáneamente de otras enfermedades. Pero ya basándonos en lo que es el polio,
como decía, son 3 dosis y 2 refuerzos. Aquellas personas que no puedan vacunarse, o sea, un niño que comenzó su vacunación, por ejemplo, a los 3, 4 meses, por alguna razón, pues igual tiene esas primeras 3 dosis separadas con intervalos de 2 meses entre cada una, y luego ese primer refuerzo 1 año después de la tercera dosis, y la quinta dosis 1 año después de ese segundo O sea, que refuerzo. estaría completando los 2 años. Aproximadamente. O a los 3 años. 2 o 3 años. Más Dos o o tres menos, años. pero si por alguna razón, disculpa que te interrumpa, Héctor, en el caso, por ejemplo, entonces la pregunta por ti, yo voy a viajar, tengo que vacunarme, no es